día de hoy y a las personas que nos ven a través de redes sociales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo les da la más cordial bienvenida a la presentación oficial del informe titulado Derecho a la Ciudad, Atlas Municipal de Riesgos y Planeación del Estado de Michoacán, en el que se recopila la existencia y actualización de atlas de riesgos y el sistema de protección civil municipal. Le damos la bienvenida a nuestro honorable presidium. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Licenciada María Luisa Rodríguez Torres, síndica del Ayuntamiento de Angamacutiro. Doctor Mario Alberto García Herrera, fiscal especializado en materia de derechos humanos y libertad de expresión de la Fiscalía General del Estado. Licenciada Hilda Flor Campo Maldonado Medina, síndica del Ayuntamiento de Uruapan. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades estatales y de las y los representantes de los ayuntamientos de Guaniqueo, Huetamo, Madero, Morelos, Peribán, Tuzantla, Tzitzi, Uruapan, Zamora, Juncapeo, Acuitzio, Tzintzuntzan y Tanuato, además de los representantes de Sedemún, Implan, Facultad de Ingeniería, Instituto Municipal de Planeación Morelia, Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Michoacán, Secretaría de Gobierno del Estado y de Protección Civil. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Enseguida, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buen día tengan todas, todos y todes. Para nosotros es muy grato tenerles el día de hoy aquí. Gracias a quienes nos acompañan acá adelante y a quienes nos acompañan también presencial y de aquel lado de las redes. Fíjense que este esfuerzo que hoy les presentamos tiene más de año y medio preparándose. Básicamente, ¿qué es? Es cómo las autoridades municipales y del Estado deben proteger a su población. Es decir, si tenemos atlas de riesgos y si los que tenemos están completos. Y por lo menos en esta administración hemos dejado de imponer calificaciones a los ayuntamientos, porque antes decíamos tiene un 60% de cumplimiento, más bien hemos señalado áreas de oportunidad. ¿Por qué? Recién en enero de este año me invitaron a Nahuatzen y nos mostraron unos mapas satelitales. Esos mapas satelitales nos permitían saber la radiación UV, el tipo de material geológico que hay en cada región, el tipo de material pétreo, etcétera, 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 de manera tal que podríamos prevenir enfermedades o afecciones como el cáncer de piel, como las malformaciones genéticas por exceso de talio o de arsénico en las aguas, por el tipo de material que hay. Y a final de cuentas, los atlas de riesgos en las y los municipios deberían tener una conexión desde la protección civil, particularmente con los planes de desarrollo municipal. Y con un área bien sensible, el deterioro ecológico y las áreas naturales protegidas. Todavía no llegamos allá. La intención es que estos atlas de riesgos evalúen el riesgo de la población en relación con todo el entorno, no solo con los mares, no solo con los cauces de los ríos y arroyos, no solo con las presas, no solo con los sismos, sino con todo el entorno de manera que hagamos sostenibles nuestras siguientes poblaciones y que lo que estemos ingiriendo
no sea nocivo para nuestra salud. Eso es algo muy importante. Yo soy de una región de La Piedad, Michoacán, donde nos divide el río Lerma-Santiago con Guanajuato, y dicen algunos estudiosos que en el lecho del río, si cayera una salmonela, se muere de inmediato por la cantidad de metales pesados que lleva los sobrantes del agua, no solo los detergentes y todo lo demás. Entonces, yo creo que es muy importante que desde los derechos humanos empecemos a pensar no en cómo remediar, sino en cómo prevenir. Los atlas de riesgos son un elemento preventivo. No lo vamos a resolver con exceso de punitivismo. El derecho penal no nos resuelve nada. Nos resuelve la acción humana, el respeto al medio ambiente y sobre todo una acción coordinada, planificada y consensuada de desarrollo urbano y de desarrollo rural. Esto es muy, muy importante. Necesitamos empezarlo. Era algo que la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán le debía a la ciudadanía michoacana, saber en qué estatus estamos en la prevención ciudadana del riesgo creado, como elemento preventivo y como elemento de acción inmediata. Eso es lo que les vamos a presentar hoy, y yo dejaría la palabra a quienes nos van a hablar de este informe especial. Es el único en su tipo a nivel nacional, no hay otro de las comisiones, pero es una ruta que debemos tomar y que ya no debemos abandonar. Tenemos que tener especialistas no solo en protección civil, sino también en geología, en medio ambiente, trabajadoras y trabajadores sociales que sensibilicen a la sociedad también de que hay lugares donde va a ser imposible que tengamos asentamientos humanos. Entonces, eso es muy, muy importante. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos acompañan de los municipios del interior del estado, y lo único que nos resta es ponernos a trabajar todos juntos, juntas y juntes de la mano. Bienvenidas. Agradecemos su mensaje, presidente. De esta forma, continuamos con la presentación del informe Derecho a la Ciudad, Atlas Municipal de Riesgos y Planeación del Estado de Michoacán, a cargo de la doctora Erika del Carmen González Guacús, coordinadora de Agendas y Mecanismos de Derechos Humanos de esta institución. Adelante. Buenas tardes a todas, todos y todos los asistentes el día de hoy a esta presentación del informe Atlas de Riesgo. Si me pudieran poner la presentación por ahí. Bueno, este informe titulado El Derecho a la Ciudad, Atlas Municipal de Riesgos y Planeación en el Estado de Michoacán, tiene la intención de visibilizar, ya como nos lo hizo saber nuestro presidente, la situación que enfrentan los municipios del Estado de Michoacán en materia de gestión de riesgos y protección civil. Para ello, se realizó un análisis básicamente estructurado en 5 partes. Primero teníamos una parte teórica en la cual se describieron tanto el derecho a la ciudad como el derecho a la buena administración, así como otros derechos humanos que están vinculados con la temática. A partir de ahí se hizo una parte referencial en la cual se describen algunos criterios y normatividad vigente en torno al tema de la estructura de la gestión de riesgos, así como la protección civil, qué son los atlas de riesgos, cómo están normados, etcétera, y la situación de la gestión de riesgos desde América Latina y particularmente para México y para el estado de Michoacán. Después se planteó una serie de metodologías que permitieran identificar variables tanto de la estructura de los atlas de riesgos, cuáles son las variables más utilizadas en los atlas de riesgos, porque una de las cosas que se pudieron identificar es que no todos tienen la misma metodología, tienen diferentes partes, aunque sí dentro de su estructura mantienen temáticas que, bueno, de una u otra manera son homogéneas.
Y a partir de ahí se delinearon una serie de variables de diagnóstico de los atlas de riesgos y protección civil. Esto es, de qué manera se cumplen, existen o no existen, están actualizados, cuál es su temporalidad, cuáles son las leyes que lo rigen, etcétera. Y después, con esta información, que fue tanto cualitativa como cuantitativa, se desarrolló una serie de diagnósticos, es decir, existencia y actualización de los atlas de riesgos. ¿Existen para todos los municipios? ¿Cuáles son las leyes que los dictaminan? También existen la coordinación de protección civil o los sistemas de protección civil municipal, etcétera, entre otras temáticas. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este informe? Pues básicamente su objetivo fue el describir la situación de la gestión de riesgos y protección civil a nivel municipal a partir de un diagnóstico institucional sobre esta metodología que ya les había comentado. Pero ¿para qué hacemos esto como Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pues bueno, básicamente para proponer recomendaciones para el fortalecimiento de los servicios de seguridad y protección de derechos humanos sobre la atención de emergencias, prevención y mitigación de riesgos, así como coadyuvar a la generación de políticas públicas por parte de las instituciones gubernamentales. Y bueno, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con el tema del acceso a la ciudad? Pues bueno, vemos que existe una vinculación entre el derecho a la ciudad y la buena administración. Esto porque, bueno, los estados tienen la obligación, así como las instituciones públicas, de actuar de forma eficiente, transparente, imparcial y respetuosa en la prestación de servicios. Esto se ve de manera transversal a través del derecho a la ciudad en diferentes otros derechos. Esto se vincula en términos de protección civil porque la forma en la cual estos derechos se llegan a su conclusión es a partir de las instituciones que tienen esta acción de primera mano con la población o que están en los momentos pues, de situaciones de riesgo. La vinculación también de los derechos humanos con los atlas de riesgo se pueden ver a través de los derechos a la información, el derecho a la participación de la población, el derecho a la ciudad, a la seguridad, perdón, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. Como les comentaba, dentro de la metodología se hizo una revisión exhaustiva de los acuerdos, la normatividad y los criterios vigentes, tanto a nivel internacional, nacional como estatal, para bajar también a nivel municipal y a partir de ahí generar una serie de propuestas de qué es lo que falta, ¿no? Cuáles son los huecos que pueden existir ahí. Y como les comentaba, dentro de las variables, pues bueno, las más observadas o más recurrentes dentro del análisis de los atlas de riesgos son las que se denominan como geológicas, hidrometeorológicas, químicas, tecnológicas, sanitarias, ecológicas y socioorganizativas. Eso por un lado. Esta fue una revisión, como les digo, cualitativa de qué es lo que se está hablando en los atlas de riesgos o qué es lo que la mayoría de los atlas de riesgos contemplan. Sin embargo, también una de las cosas que se infirieron por parte de la Comisión Estatal es la necesidad de incorporar a los atlas de riesgos justo la forma en la que se vieran cumplidos los derechos humanos de las personas que se atienden en este sentido. Y bueno, otras de las variables que ya son las que atañen más al diagnóstico que realiza la Comisión Estatal son las variables de diagnóstico de atlas de riesgos y protección civil, que era lo que les comentaba acerca de existen atlas de riesgos, qué tan frecuentes se realizan, existe la financiación para realizarlos, cuáles son las instituciones que están vinculadas, solamente están las instituciones, también la academia o también existe sector empresarial. Todo este tipo de cosas fueron las que se analizaron. También se analizaron pues cuál es, digamos como la estructura de la protección civil, cuántas personas trabajan ahí, con qué herramientas materiales se cuentan, etcétera. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes que nosotros identificamos? Bueno, el primero es que ninguno de los municipios y un consejo contaba con atlas de riesgo actualizado, se quiere decir porque sí existen los atlas de riesgos, pero la actualización al momento de la realización de este diagnóstico no se contaba al momento del diagnóstico. Solo el 15% de los municipios contestaron la solicitud de información, de los cuales el 57% no contaba con un atlas de riesgo y el 41% reportó no tener un sistema municipal de protección civil.
Otro de los puntos importantes que se encontró fue que se infirió que existía una gran falta de recursos, una existencia de debilidades institucionales, así como la escasa coordinación entre los sectores de la materia, que era lo que les comentaba, estos tres sectores, tanto la academia como las instituciones, como los sectores empresariales. Y bueno, existe también una falta de homologación dentro de la normatividad que rige la operatividad de los atlas de riesgos. Esto quiere decir que cada uno de los municipios tiene su base, su atlas de riesgo en leyes diferentes o en marcos normativos diferentes. Entonces, pues bueno, de aquí se parte a generar una serie de determinaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, principalmente tres. Y estos son que existen oportunidades de mejora y orientación de la ciudadanía, así como la vinculación entre la academia, instituciones gubernamentales y el sector empresarial especializado, como ya les había mencionado. También existe una serie de oportunidades de mejora en la coordinación de los diferentes niveles gubernamentales para la correcta implementación de medidas en materia de protección civil y la generación de atlas de riesgo. Y finalmente existe una gran importancia en la participación de la comunidad en los análisis de atlas de riesgo. Es necesario que las comunidades se involucren justo para identificar pues posibles riesgos y formar parte de la generación de los atlas. ¿Qué es lo que recomienda la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, pues primero el tema del cumplimiento de los derechos a la ciudad y al buen gobierno a través de las instituciones de protección civil, seguido del tema de la financiación para la creación y fortalecimiento de los sistemas de protección civil y el fortalecimiento y creación de protección civil o instituciones de protección civil como los centros municipales de prevención de desastres y de comunicación operativos. Y bueno, finalmente la capacitación constante y certificación de todo el personal que forma parte de la protección civil y que está involucrada en la creación de los atlas de riesgos. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación. Antes de concluir, invitamos cordialmente a las y los integrantes del Presidium que se coloquen al frente para la toma de la fotografía institucional con el público asistente de favor. Y con este acto, damos por finalizada la presentación del informe, reiterando nuestro agradecimiento por su presencia y participación. Les deseamos un excelente día. Gracias. No se preocupe.